La doctora Miguel Ángel. Buenas noches. Quería empezar hablando sobre lo que es el VIH durante el embarazo. Es un tema muy importante, como dijo el doctor, que tiene varios aspectos que hay que tenerlos bien claros. Empezamos a definir qué es el VIH. El VIH, o virus de inmunodeficiencia humana, es un retrovirus que ataca el sistema inmunitario en personas infectadas. Este retrovirus posee un material genético, ARN, capaz de formar ADN gracias a enzimas de transcriptasa inversa. Este ADN llega a integrarse con el genoma de la célula infectada. El virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida ha llegado a convertirse en una enfermedad que ya deja de ser exclusiva en personas homosexuales. Se ha convertido en una enfermedad que ataca al ser humano sin distinción de raza, sexo o edad. Los elementos claves de la infección es la inmunosupresión, donde depende principalmente de dos factores. Uno de ellos es el recuento de los linfocitos T, CD4, la determinación de la carga viral, que es importante. Los valores de la carga viral CD4 son directamente proporcionales. Significa que a más carga viral, menos linfocitos CD4. El VIH en Bolivia. El 80% de los casos fueron diagnosticados en 3 departamentos, en las ciudades capitales sobre todo. En la ciudad de Santa Cruz un 38%, La Paz 22% y Cochabamba el 21%. También se ha encontrado un 16% frecuente en lo que es la ciudad de Trinidad. El 55% de los casos fueron notificados en edades menores de 30 años. De esto, el 21% corresponde en el grupo etario entre 20 y 24 años. El 2.4% se encontró en personas menos de 15 años. El 69% de los casos en el sexo masculino como sexo que predispone. Según la vía de transmisión en Bolivia, la transmisión del VIH es más frecuente según la vía sexual en un 94.9% de los casos, seguido de la vía perinatal, que es la que vamos a hablar esta noche, o transmisión materno-infantil, que corresponde a un 2%, y 0.3% por vía sanguínea. Durante la gestión del 2019 en Bolivia, se diagnosticaron 3.135 personas con VIH. Durante ese periodo, 176 mujeres con VIH se encontraban embarazadas y 16 se registraron niños positivos que llegaron a ser menores dentro del grupo de los menores de 15 años diagnosticados con VIH. Por eso le hizo importancia de este tema. La enfermedad en sí tiene varias fases. Tenemos una fase precoz o aguda, que es cuando está la persona en contacto con una persona infectada. Generalmente en esta fase, que puede durar entre semanas hasta 3 meses, la persona no puede o puede llegar a producir pocos síntomas. Generalmente el virus puede llegar a instarse en los sistemas linfáticos y nerviosos sobre todo. Luego la fase intermedia o crónica, que es una fase que puede durar años. En esta fase hay una lucha entre lo que es los linfocitos TCD4 y la carga viral. Por último tenemos la fase final o crítica, fase SIDA, donde el linfocito CD4 disminuye y aumenta la carga viral, llegando a producir varios síntomas, ¿no? Y manifestarse sobre todo en el compromiso del estado general del paciente. Es lo que veníamos diciendo. Entonces esto es un resumen de esas fases, donde la semana entre 0 a 12, que son casi 3 meses, es una fase aguda, donde aumenta la carga viral, disminuye la producción relativa de los linfocitos TCD4, luego la fase crónica y por último la fase SIDA, donde puede llegar a desencadenar la muerte del paciente. Tenemos la transmisión vertical, que es la que nos interesa esta noche, que es la transmisión materno-infantil. Es una transmisión que puede afectar a producirse de la madre hacia el hijo. El embarazo no llega a modificar en sí lo que es la enfermedad del VIH, pero la infección misma y su tratamiento puede llegar a alterar la evolución del embarazo, produciendo alteraciones durante el embarazo. Entre ellos están los que son los abortos espontáneos, las amenazas de partos pretérminos por la rotura prematura de las membranas,
La transmisión materno-infantil puede ocurrir en 3 momentos: durante el embarazo, durante el parto y durante el puerperio. Cuando durante el embarazo es a través de la placenta, se produce en el 30% de los casos. La gran mayoría se produce durante los últimos meses del embarazo y solo un 2% se presenta antes de este periodo. En la etapa prenatal se ha considerado que la placenta puede jugar un papel protector, pero en estas fases puede llegar a producir la infección de los linfocitos CD4 del trofoblasto, lo que puede llegar a funcionar como un acumulador de elementos virales y así favorecer lo que es la transmisión hematógena, ¿no? Durante el parto, el contacto del feto con los fluidos vaginales y la sangre materna infectada en el canal de parto se constituye su principal momento de transmisión y esto se produce en el 50% de los casos. Luego, durante el puerperio, a través de la lactancia materna, que puede llegar a producirse un 15 a 20% en los niños que reciben leche durante este periodo de infección de la madre. Este riesgo se incrementa un 4% durante los primeros 4 meses de vida y aumenta el porcentaje hasta los 6 meses. Existen factores de riesgo para la transmisión materno-infantil, factores maternos, factores obstétricos, factores fetales. Entre los factores maternos es que se encuentre la paciente en un estado avanzado de la enfermedad, que su conteo bajo del linfocito CD4, que su carga viral esté elevada por encima de los 100.000 copias por ml, que existe infección materna aguda reciente por VIH, que exista coinfecciones con hepatitis B y sífilis, el uso de drogas durante la gestación, relaciones sexuales sin protección, estado nutricional deficiente de la madre, falta de vitamina A, presencia de otras ITS y coinfección con tuberculosis. En cuanto a los factores obstétricos y fetales, puede haber actuaciones invasivas que pueden realizarse durante el embarazo, el parto o también en el recién nacido. La rotura prematura de membranas, como dijimos, la poliomielitis, la vía de nacimiento. Hay estudios que llegan a valorar la relación entre la transmisión vertical y la forma de parto, lo cual demuestra que la cesárea es electiva, es capaz de disminuir esta transmisión en un 50% en comparación con otras vías que son el parto normal. También se puede haber una mayor transmisión en trabajos de parto que son prolongados, que exista bajo peso en el recién nacido, que exista soluciones de continuidad en la piel del recién nacido y en la lactancia materna. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Toda embarazada debe tener una oportuna acción del personal médico, por eso es importante hacer el diagnóstico no solo de VIH, sino también de sífilis y hepatitis B. Es ideal realizarla durante el primer trimestre del embarazo para un inicio oportuno de la prevención y el diagnóstico. Pero si existen pruebas que nos realizamos y salen negativas, eso no significa que no volvamos a repetir las mismas pruebas en el tercer trimestre del embarazo. Existen métodos directos y métodos indirectos. Entre los métodos directos está el aislamiento viral, que tiene buena especificidad, pero tiene un alto costo. El PCR, de detección de fracciones antigénicas, que también puede ser usado en ese periodo de ventana de los 3 meses, que tiene baja especificidad y también alto costo. Entre los métodos indirectos tenemos los test rápidos que se realizan, cuyo principio es la detección de anticuerpos mediante la técnica de inmunocromatografía. Tiene buena sensibilidad, es económico, son rápidos, pero tiene baja especificidad. Tenemos la prueba de ELISA, que tiene buena especificidad y sensibilidad. Su desventaja es que tiene alto costo y no puede ser usado en periodo ventana. Y por último, la prueba de Western blot, que tiene alta especificidad, sensibilidad, se usa como método para confirmar y su desventaja es el costo. Realizamos la detección del VIH a través de esa prueba rápida. Se obtiene una pequeña muestra de sangre que se mezcla con una solución. Si el resultado dice no reactivo, significa que no se encontraron anticuerpos de VIH. Si su resultado es reactivo, se considera positivo preliminarmente y se debe confirmar con otra prueba. Entre las pruebas está la prueba también de ELISA, que es una prueba que puede tener un resultado en una semana. Aún así, con una prueba positiva, rápida,
tiene que realizar medidas de prevención. Por último, lo que son las terapias antirretrovirales durante el embarazo, se debe realizar esquemas que sean de triple terapia o combinados de antirretrovirales, que no deben ser discontinuados ni durante ni después del embarazo. El objetivo es reducir la transmisión vertical, por lo que toda embarazada de VIH debe recibir esta terapia antirretroviral para reducir esta carga viral plasmática a niveles indetectables durante la gestación y sobre todo durante el parto. Existen estudios que demuestran que una tasa de transmisión de 0,96 en mujeres con cargas virales inferiores a 1000 copias que llegan a ser tratadas con los antirretrovirales. La mujer embarazada debe comenzar este tratamiento hasta un lapso máximo en la semana 14 del embarazo. Entre los fármacos antirretrovirales tenemos los inhibidores competitivos de la transcriptasa inversa, como la sidobuina, que es un excelente fármaco que atraviesa la barrera transplacentaria, tiene buena tolerancia, pero entre los defectos es que llega a producir anemia, por eso no es utilizada como el primer fármaco de elección. La lamivudina, que es un excelente también medicamento que atraviesa la barrera placentaria, es de buena tolerancia para la embarazada. Dentro de las desventajas es que puede producir resistencia, por lo cual tiene que ser usada en una terapia triple o combinada. La tenofovir es tolerado, recomendado para prevención de esta vía de transmisión. El único defecto es que puede llegar a producir deterioro renal. Luego tenemos los inhibidores no competitivos de la transcriptasa inversa. La neviparina, que es un excelente medicamento que pasa en la barrera placentaria, es de buena tolerancia. La desventaja es que puede llegar a producir resistencia, por eso son usadas en terapias combinadas o triple y también puede llegar a producir una reacción alérgica. La efavirenz es combinada con la tenofovir y la lamivudina. Las desventajas que puede llegar a producir mal humor, depresión y trastornos de sueño en la embarazada. Tenemos los inhibidores de la proteasa, como la tazanavir con la rinotavir, que es de segunda línea, de mejor tolerancia, tiene menos efectos gastrointestinales, produce menos dislipidemia, pero su desventaja es que puede llevar a elevar la bilirrubina. La liponavir y totonavir, varias guías internacionales ya no recomiendan su uso en las embarazadas. Aparte de eso, puede llegar a producir efectos gastrointestinales. Por último, los inhibidores de la integrasa, como el raltegravir, que es usado más en las embarazadas y tiene menos efectos adversos. Y el dolutegravir, que son dosis fijas y combinadas, que son esquemas recomendados por la OPS y la OMS. Entre los esquemas que decimos de triple combinación, son usados este esquema, que es el tenofovir de 300, efavirenz y la lamivudina. Este medicamento se llega a tomar cada 24 horas. Y el último esquema que es combinado recomendado es el tenofovir, dolutegravir y la lamivudina. Igualmente se pueden llegar a tomar durante cada 24 horas. No olvidemos que somos los médicos que están en contacto con las pacientes que nos llegan a la consulta externa, y sé que es un tema que a veces causa mucho tabú aún. Entonces, como médicos de consulta, para prevenir, tenemos que llegar a informar. Informar es educar a la paciente, es dar información oportuna, adecuada, es lo que necesitamos realizar en la consulta externa para poder captar esos pacientes que quizás no saben que son seropositivos, ¿no? Entonces, agradezco su atención y muchas gracias.